Vamos a retomar el tema que les estuve compartiendo ayer por la noche con relación a las características, manifestaciones que vienen a través de la profecía, la palabra revelada, la palabra rema. Y el día de ayer, si mal no me recuerdo, les estuve hablando que eran 5 y en realidad son 6. Así que ayer les hablé de 3 y hoy voy a terminar este punto, este tema, con las 3 que me quedan por delante. Y quiero hablarle de la número 4. Quiero que usted pueda ir a la palabra de Isaías, capítulo 8, versículo 19 y 20. Para poderle explicar uno de los puntos que quizás le resultan más difíciles a los profetas y a las iglesias proféticas tener presente siempre. Y es que nunca la palabra rema o la palabra revelada está por encima de la palabra logos o la palabra escrita. Siempre, ayúdeme y dígalo con fuerza, siempre la palabra rema, dígalo conmigo, la palabra rema estará por debajo de la palabra logos. Esto es determinante, porque cada vez que alguien declara una palabra, una profecía, lo hace basándose en lo que ya está escrito. No hay argumento posible, no hay revelación tan grande que pueda justificar que una persona, en lugar de compartir la palabra escrita como fundamento, utilice la palabra rema como argumento para traer nueva doctrina, nueva enseñanza. Es determinante que cuando la iglesia profética se mueve y le da libertad al Espíritu Santo, toda la iglesia, diga conmigo, toda la iglesia, conozca la palabra escrita, para que cuando eso suceda, cuando el Espíritu Santo se mueva, para que cuando Dios hable a través de los profetas o venga el don profético y se active, no se generen desatinos, no vengan abusos ni manipulaciones de parte de nadie, sino que usted, sabiendo cuáles son las cosas que Dios puede hablar y las cosas que Dios no puede hablar, usted pueda tomar sus propias determinaciones, usted puede examinar lo que ha recibido. A algunos les puede incomodar que yo diga que Dios algo no puede decir. Estoy totalmente convencido de que hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y es ir en contra de su propia palabra. Si Dios habló algo, Él no va a ir en contra de ello. No creo que Dios nunca vaya a hablar a través de un profeta y le diga a usted divórciese. El divorcio, por ejemplo, es un tema que está enmarcado en medio de una situación social, humana, que no es el propósito perfecto de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si en algún momento usted tuvo que tomar esa decisión, fue su decisión. No fue que Dios le habló y le dijo que lo hiciera. ¿Cuántos me están entendiendo la diferencia? No estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente quiero que el punto quede claro. Hay cosas que Dios no nos va a decir. Así como Dios no le va a decir que se divorcie, Dios tampoco va a estar preocupado por saber qué tipo de camisa se va a poner en la mañana. Hay cosas que Dios no va a decirnos porque no son parte de su lenguaje. Dios no va a pretender ministrar nuestra alma o nuestras emociones. Cuando Dios habla, lo hace para ministrar nuestro espíritu. Y esa es una gran confusión que a veces la gente tiene en las iglesias. Venimos a la congregación esperando que Dios hable, pero lo que queremos es que Dios ministre nuestras emociones. Y a veces lo que recibimos no es necesariamente lo que esperamos, sino lo que necesitamos, porque Dios no está enfocado en lo pasajero, sino en lo permanente. Dios no está enfocado en lo mortal, sino en lo eterno. ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenga eso presente. Cuando Dios le hable a usted proféticamente, Él nunca va a tratar de trabajar con sus emociones. Siempre lo hará hacia su espíritu. Habrá momentos donde usted no lo va a entender, donde usted va a rechazar la palabra, pero sin lugar a dudas, llegará el día y el momento en el cual usted lo entenderá. Algunos pudieron decir amén. Isaías capítulo 8, versículo 19 dice: si os dicen,
Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondedles, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Alguien grita y exclama, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta versión es probablemente la versión que la mayoría de ustedes tenga, pero me encontré una muy interesante, derivada del hebreo, que dice lo siguiente: así que cuando ellos les digan que consulten a estos que tienen un espíritu adivinador y aquellos que hablan desde la tierra, ellos que hablan palabras vanas, que hablan desde su panza, ¿no debe una nación buscar diligentemente a su Señor? ¿Por qué buscan a los muertos en lo referente a los vivos? Y vea lo que dice este versículo. Pues Él, hablando de Dios, ha dado la ley para ayudarnos, para que no hablen de acuerdo a esta palabra, solo es porque lo que se habla no tiene que ver con los regalos que van a ser dados por ella. ¿Qué es lo que quiere decir esta versión hebrea? Probablemente en principio usted se quede pensando, ¿de cuáles regalos me está hablando Dios? Lo que esto quiere decir es que cuando usted como profeta o como una persona profética se mueve en la palabra revelada, usted necesita saber que siempre habrá un sustento en la palabra escrita, porque si no, las bondades que usted prometa con esa profecía o las cosas que usted anuncie con esa profecía no se van a cumplir. ¿Cuánto me están siguiendo acá? Para que Dios se comprometa con cualquier profecía dada por un profeta, esta tiene que estar amparada en la palabra escrita. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces yo no puedo llegar y alocadamente tratar de disolver matrimonios o poner en rebelión al marido contra la mujer o la mujer contra el marido. Yo no puedo promover una profecía donde se le hable al liderazgo de una iglesia que quiten al pastor que está a cargo de la obra y pongan a alguno de los líderes de la congregación. Esas son cosas que Dios no va a hablar. Para que las palabras que nosotros hablamos, las bondades que nosotros profetizamos, las misericordias que anunciamos proféticamente se cumplan, tienen que estar amparadas a la palabra del Rey de Gloria, a la palabra escrita. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo, eso se llama garantía. Cuando usted compra algo, usted va a un lugar y lo primero que hace, los que van de compras en su casa, los esposos o esposas, y lo primero que usted hace cuando compra un producto, ¿qué es? Revisar la fecha de caducidad de ese abarrote, de esa carne o de lo que vaya a llevar. Porque si usted compra algo vencido, ¿qué significa? Que no hay garantía del producto que usted va a consumir. Así es la palabra escrita, nos da tranquilidad, nos da paz de que todo lo que vayamos a escuchar, de todo lo que vayamos a recibir o abrazar, viene garantizado de parte del cielo. ¿Cuántos decimos amén? Quiero que usted corra a la palabra y vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Lo más rápido que usted pueda. Mientras tanto yo le leo mis notas. La palabra revelada nunca puede estar por encima de la palabra escrita. Dios estableció como fundamento el logos, salirse de ese marco de protección para caminar únicamente en el rema o palabra revelada conllevará fácilmente a la invención de falsa doctrina o peor aún, terminar siguiendo fantasías de hombre. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si algo hay característico en el ministerio de un profeta, no es solamente que en la Biblia están registrados y respaldados por Dios, sino que cuando usted revisa las principales religiones o doctrinas que se han derivado del cristianismo, en su gran mayoría han sido dadas a luz por profetas. Es el caso del Islam con el profeta Mahoma y también de los mismos mormones, que entre los cuales se levantó un pseudo profeta para hablar un evangelio distinto.
El tener la palabra profética es de gran ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también el diablo sabe el poder que hay detrás de esa arma. Lo he repetido muchas veces aquí en la iglesia. La palabra profética, la profecía, es como una turbina. Se puede convertir en su propulsor más importante o también en su licuadora. Cuando usted no sabe utilizar la unción profética de la manera correcta, cuando usted no sabe moverse a través de la profecía de la manera idónea, usted puede terminar haciendo un daño terrible en un hogar, en una familia. Permitir, por ejemplo, que profetas que no tienen cobertura, que no tienen testimonio, que simplemente se autodenominaron profetas en un altar de iglesia sin que haya un respaldo de lo que dicen, puede provocar que se suelte en la iglesia toda clase de espíritus que quizás no sabemos de dónde vienen, pero sí sabemos cuál puede ser el resultado. Quiero que usted corra ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 al 19 nos da una sentencia dramática con referente a lo que es la palabra escrita y los beneficios que hay de elegirla a ella antes que la palabra revelada. No hay manera que la revelación pueda provenir de otra fuente. Vea lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En aquel momento Juan no estaba con un libro en su mano que se llamaba Apocalipsis. Él apenas lo estaba redactando y aquello era una profecía. Pero vea lo que les dice y les advierte. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si quita alguna de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando nosotros, por un afán desesperado, por hacer que la gente escuche algo nuevo, tomamos la palabra y la tergiversamos o la manipulamos y lo llamamos profecía, estamos corriendo en riesgo de caer en manos del mismo diablo y de las maldiciones que están aquí descritas. Es sumamente sencillo que los predicadores podamos intercambiar el mensaje genuino de la palabra por el mensaje de la experiencia. Y si algo aprendí de un amigo ministro que una vez dijo una frase que me quedó guardada en la mente, él decía: mi experiencia, tu experiencia jamás anulará la palabra escrita. Hay personas que por alguna circunstancia habrán tenido una buena experiencia en el yugo desigual. Tal vez conocieron a Cristo y a pesar de eso buscaron a una persona no convertida para casarse. Y les pudo haber ido bien, pero eso no anula la palabra de Dios, ni es una excusa para creer que no está escrito y no seguirá escrito a través del tiempo. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando lo que yo he vivido, mis sueños por ejemplo, o mis revelaciones vienen a suplantar la palabra de Dios. Es muy común que usted pueda escuchar predicadores que tienen una revelación personal, sueños, visiones de cualquier forma personal, y luego tratan de buscar palabras de la escritura que justifiquen lo que ellos han experimentado y empiezan a jalar la palabra y a torcer la palabra. Diga conmigo, hay que tener cuidado. Cuando usted entra en lo profético, corre en ese riesgo. Si algo yo he tenido en mi vida como una luz, es que cada vez que he ido a la palabra y hay algo que me empieza a inquietar, que no puedo entender, que no puedo comprender, luego Dios viene y trae una experiencia que me da luz sobre lo que está escrito. Pero no es a la inversa. Cuando las cosas se manejan a la inversa, hay un grave riesgo de que usted termine buscando cualquier escritura que justifique lo que usted está haciendo. Nunca me voy a olvidar del caso de un líder que algunos ministros recordarán. Recuerdo que en su momento aquel hombre cometió errores graves, sumamente graves, y se dejaba decir errores graves en cuanto a su relación matrimonial, en cuanto al adulterio puntualmente. Y recuerdo que aquel hombre utilizaba el libro de Oseas para justificar lo que estaba haciendo. Los que no lo sabían, Oseas se casó con una prostituta por orden de Dios. Y aquel hombre argumentaba en base a esa palabra que Dios le había traído algo semejante. Diga conmigo, hay que tener cuidado.
la Biblia está llena de toda clase de ejemplos y de historias que no podemos utilizar para torcer la vida de un verdadero creyente. Decimos amén. Número 5. Toda palabra profética no puede tener adulterantes. Y quiero que usted vaya al libro de Jeremías, por favor, capítulo 23, versículo 31 y 32. Espero que usted ayer se haya gozado bastante, porque los puntos de hoy no son para gozarse tanto. La palabra de Dios no puede ser adulterada. La palabra de Dios tiene que ser dada de acuerdo al diseño, como decía el apóstol ahora hace unos minutos. La palabra tiene que ser dada tal cual Dios la revela. Jeremías 23, 31 y 32. Dice Jehová: yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Qué quiere decir Dios con endulzar sus lenguas? Es muy fácil ver a una mujer que llega con alhajas, bien pintada y con buen vestido a la iglesia y creer que seguramente tiene plata. Y entonces mi profecía se ajusta a lo que esa persona probablemente necesita. Y si veo a una pobre mujer que llega llorando a moco tendido a la iglesia, frustrada y con las ojeras hasta las narices, probablemente usted se imaginará que la mujer está pasando un mal momento. Y usted puede tratar de ajustar la profecía a lo que esa persona necesita oír. Diga conmigo: así no funciona. El don de profecía no está relacionado con el don de sospecha. Dios está en contra de esos profetas que tratan de ajustar la profecía a la gente. Nunca me voy a olvidar de un caso. Estábamos nosotros en Colombia junto a un ministro que conozco, y fuimos a la casa de un empresario bastante fuerte ahí en Cali, me recuerdo. Y el hombre, evidentemente, cuando empezamos a conversar con él, era una cena, no tenía ni un pelo de cristiano. La cristiana era la mujer, la esposa. Y en medio de aquella reunión de conversación, el otro ministro que iba conmigo, de repente en medio de la comida, agarró una copa, la levantó y le preguntó al dueño de la casa si se la regalaba. Probablemente el dueño de la casa, tan asustado como yo, le dijo que sí. Y aquel ministro agarró la copa y la reventó contra el suelo. Y le dijo: así será el rompimiento financiero a favor de lo que tú estás haciendo, que Dios va a traer sobre tu vida después de esta visita. Y yo realmente me quedé muy inquieto, porque era evidente que aquel hombre, aquel empresario, no necesitaba tener más dinero. Y al salir, cuando iba por la puerta de salida de aquel lugar, se me acercó la esposa también preocupada y me dijo: hermano, yo quisiera que usted pudiera orar y seguir orando por nosotros, porque yo siento que mi esposo no necesita más dinero ni ser más próspero. Yo lo que creo que mi esposo necesita es un encuentro verdadero con Dios. Aquella mujer había tenido la expectativa de que estos invitados, que estos profetas venían para traer una palabra de exhortación en lugar de una palabra dulce, de una palabra que fuera delicada al oído. Diga conmigo: Dios está en contra de los que endulzan sus lenguas. Vea lo que la palabra continúa diciendo. Y dice: Él lo ha dicho. Ciertamente dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y tras de eso los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con mentiras y con sus lisonjas. Hace un par de años atrás, aquí en la iglesia, yo estuve dando un seminario acerca de los sueños. Y yo hablaba de cómo hoy en la iglesia, y especialmente las iglesias proféticas, hay hermanos que tienen el don de no poder decirle a la gente las cosas de frente, y entonces prefieren decirle a la gente que se soñaron con ellos, y entonces le dicen lo mal que les cae. La gente utiliza sueños mentirosos, sueños manipuladores, sueños que ni siquiera existieron, y se los cuentan a otros tratando de manipular, tratando de coaccionar a la gente, tratando aún de intimidar a personas. Yo no sé si alguna vez usted se ha topado con gente que se ha soñado que usted se ha muerto,
o que su esposa se va a morir, o que alguno de sus hijos se va a morir. La pregunta es, usted se murió, su esposa se murió, sus hijos se murieron. ¿Qué estaba intentando esa persona al contar ese sueño? ¿Qué estaba buscando? Nunca me voy a olvidar del caso de un pobre hombre que Dios estaba restaurando. Estaba yo en Argentina, en la ciudad de Córdoba, y estábamos escuchando a un pobre hombre que decía: yo una vez conocí un profeta que me dijo que Dios le había hablado de que tenía que vender mi casa, y no se imagina para quién era la ofrenda por la venta de la casa. Y dice que el pobre hombre que tenía su casa propia, su familia viviendo de buena manera, terminó viviendo arrimado a la casa del bendito profeta que le había dado la palabra, hasta que un tiempo después el profeta se cansó del pobre hombre y lo echó de su casa. ¿Qué le parece? Dígale al que está a su lado: esas cosas pasan. Yo le dije que se hubiera gozado ayer, ¿verdad? Vea lo que sigue diciendo: yo no los envié ni los mandé, ni ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Corra rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, mientras que yo le leo mis notas. Una de las funciones más comprometedoras de un profeta y de la profecía es la forma en la que se deben decir las cosas. Una palabra revelada de parte de Dios en ocasiones muestra pecados ocultos, batallas espirituales o eventos trágicos que están por ocurrir. Es por ello que las profecías no pueden ser adulteradas para que sea del agrado del oyente. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21 dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. La palabra atalaya es sinónimo de vigilante, de vigía, de aquel que observa sobre la torre. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: de cierto morirás, tú no, y si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Oiga esto: si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En tu pecado, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. El ministerio del profeta, conforme el deterioro de la vida de Israel en relación con Dios, también fue viéndose deteriorado. Las demandas, las responsabilidades de una palabra profética hoy en día se han tomado con mucha liviandad, y hoy cualquiera habla de parte de Dios y cualquiera te manda toda clase de mensaje de parte de Dios. Sin embargo, cuando hay un verdadero profeta, Dios sabe y el profeta saben que ese vínculo, esa intimidad que se genera a través de la constante y permanente presencia de Dios en la vida del profeta, puede transformar una vida a tal punto de que sea librado de la muerte y sea llevado a vida, o que quede como un testimonio de lo que Dios habló y sucederá. ¿Cuántos decimos amén? Así que vuelvo a repetirle: una palabra profética no puede ser adulterada. Y el último punto de esta noche, quiero que usted también vaya a la palabra, porque quizás usted no lo tenía en cuenta, pero toda palabra profética siempre estará condicionada. La palabra profética no es un polvo mágico que se lanza sobre nuestra cabeza para que las cosas maravillosas se cumplan. Las palabras proféticas, como yo lo dije ayer, no significan, o uno de estos días, no significan que Dios está comprometido con nosotros para cumplir lo que Él ha dicho. Dios
está comprometido consigo mismo para cumplir lo que Él ha hablado sobre nuestra vida. Es absurdo que si en algún momento Dios le habla de ir a las naciones, usted ni siquiera se atreva a sacar un bendito pasaporte. No tiene sentido que Dios le diga: yo te daré Estados Unidos, si usted ni siquiera se haya atrevido a juntar el dinero para pagar la visa. Diga conmigo: toda palabra, toda profecía está, dígalo con fuerza, está condicionada. Hay una palabra tremenda que a mí siempre me ha impresionado y no creo que nunca me deje de impresionar. Es la vida de Pedro. Dios en algún momento se encuentra con Pedro y le da una profecía. Le dice Pedro, cuando le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta: tú eres el Mesías. Jesús se vuelve y le profetiza: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le da una profecía poderosa. Le dice: tú tendrás la habilidad de convertirte en la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Tú tendrás las llaves para abrir y para cerrar, y todo lo que ates y desates en la tierra será desatado y atado en los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Jesús le da esta profecía extraordinaria a Pedro. La pregunta es: ¿qué pasa en el camino? Quiero que usted corra al libro de Juan, capítulo 13, versículo 6. Porque en el camino suceden cosas interesantes y Jesús nos termina dando una cátedra profética cuando Él está lavando los pies a los discípulos. En medio de aquella faena de demostrarle a los discípulos que en el reino de los cielos el mayor es el que sirve, dice la historia: cuando llegó a Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Aquella expresión de Pedro era una pregunta que aparentaba humildad. Pedro parecía que estaba diciendo: Señor, los que lavan los pies son los siervos, los criados, los esclavos, pero tú no eres ninguno de ellos, tú eres nuestro maestro. Pedro le está diciendo: yo soy menor que tú, ¿cómo voy yo a permitir que tú me laves los pies? Jesús le contesta a Pedro y le dice: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Hay algo precioso en estas palabras, y es que Jesús le recuerda a Pedro lo que había ocurrido tiempo atrás. No sé si usted recordará cuando Jesús, saliendo de la barca, le dice a Pedro: tú ya no te llamas más Simón, te llamas Pedro. La palabra Pedro significa piedra, o el nombre Pedro significa piedra. Pero en aquel momento Jesús no le dio ninguna explicación. No le dijo que le iba a poner el nombre por ninguna razón. Simplemente le dijo: ya no te llamas más Simón, ahora te llamas Pedro. Y siempre cuando hablo de esto le digo a la gente que si yo fuera al registro civil a cambiarme el nombre, me pondría Valiente, me pondría Inteligente, Chávez, pero no me pondría Piedra. Es como que usted vaya y en lugar de llamarse María, Juan, Andrés, se ponga Mesa, Ventana, Puerta. ¿Quién se cambiaría el nombre así? Jesús le cambia el nombre y yo me imagino a todo el resto de discípulos riéndose a carcajada limpia y diciendo: ahí va la piedrita. Pero ahora Jesús retoma aquellas palabras y le dice: Pedro, ¿te acuerdas que cuando te cambié el nombre tú no entendiste por qué lo hice? Pero llegó un día donde tú habías tenido la revelación suficiente para que yo te dijera que tu cambio de nombre era porque te convertirías en el fundamento sobre el cual yo edificaría mi iglesia. Jesucristo le estaba diciendo: hay momentos en los cuales tú no estás preparado para entenderlo todo. Es como cuando Dios tiene un cuadro delante de nosotros, pero no nos revela todo el cuadro, solamente una parte, y nos desesperamos porque solo vemos un pedazo del cuadro. Pero llega un día, aleluya, en el cual Dios retira todo el velo que separaba ese cuadro y podemos ver el gran diseño de Dios sobre nosotros y decimos: increíble, no lo pude jamás imaginar. Y Dios dice: claro, jamás lo pudiste imaginar porque no estabas preparado para hacerlo. En aquel momento Pedro, saliendo de la barca, no estaba preparado para que Dios le soltara aquella profecía. Pero cuando recibe la revelación de quién es Cristo, entonces Jesús dice: ahora estás preparado para entender por qué te cambié el nombre. Eso tenía un propósito y ahora te lo digo. Jesús ahora, lavándole los pies a Pedro, le dice: ¿te acuerdas de ese día?
un momento en tu vida donde no entendías qué estaba pasando. Pero así como hoy te digo que quizás no comprendas lo que está ocurriendo acá, pero llegará un día donde lo entenderás. Lamentablemente Pedro ya no estaba con el maestro, porque le contestó: tú no me lavarás los pies jamás. Cuando nosotros leemos este verso nos damos cuenta que el verdadero Pedro sale a flote. El primer Pedro que dijo con una expresión de humildad que cómo iba a ser posible que Jesús le lavara los pies, no era el verdadero Pedro. El verdadero Pedro es el que le dice a Jesús: tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. El verdadero Pedro es el que se cree en la potestad de darle consejos a Dios, en dar argumentos para decir por qué una palabra se cumple o no se cumple, o por qué se acepta o no se acepta. Pedro ya no estaba con el maestro, su espíritu estaba contaminado. Entonces Jesús le responde, oiga esto, hizo una cátedra profética en una sola frase. Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús era el profeta de los profetas. En otras palabras, yo no puedo decir que la profecía tenía un problema por causa del profeta. El tiempo en el cual Pedro recibió la palabra de que sería la roca tampoco era el incorrecto, porque Dios fue el que lo escogió. Yo no puedo encontrar ningún argumento de error en lo que Jesús le había hablado a Pedro antes, pero Jesús sí tenía el argumento de decirle: si no permaneces alineado, si no te mantienes en el camino correcto, aunque yo te lo haya profetizado, aunque la palabra venga del cielo, esa palabra no se cumplirá. Toda profecía siempre estará condicionada por la capacidad de nuestra vida de someternos a la misma palabra que ha sido dada. Dígale al que está a su lado: qué bueno que tú sí eres obediente. Y entonces vemos a Pedro respondiendo asustado y le dijo: Jesús, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, Pedro se asusta y le dice: Señor, entonces báñame completo. Ya Pedro no estaba ahí, hermano. Pedro tenía su espíritu contaminado. Y entonces Jesús, con la paciencia de un verdadero pastor, le contesta a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús no nos está hablando de un simple lavado de pies, de un acto de higiene común y corriente. Jesús está haciendo un acto profético. Y en medio de aquellas circunstancias, Pedro no comprende lo que está sucediendo verdaderamente. Y trata de meter su mano. Trata de creer que las cosas pueden ser forzadas o que Dios puede ser obligado. No, Dios no puede ser obligado por nadie. Él está comprometido consigo mismo. Aleluya. Diga conmigo: Dios es un Dios justo. Y hay algo interesante que me lleva y que tal vez pueda escribir un libro en este 2016. Y es un tema que yo he denominado la contraprofecía. Cuando el diablo utiliza una profecía que Dios ha dado para que venga en nuestra contra por no mantenernos alineados al propósito. Ese es el arma de doble filo que es la palabra profética. Porque una y otra vez en las escrituras encontramos reyes que recibieron palabra de parte de Dios, pero no se adaptaron, no se ajustaron al diseño. Y cuando no se ajustaron al diseño, el diablo tomó las palabras proféticas y las utilizó en su contra. Diga conmigo: esto no es jugando. Corra por favor para hablarle del rey Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 37. Tal vez usted no haya escuchado acerca de este rey. El rey Jeroboam fue el que vino a ser el sucesor después de Salomón, no por línea de sangre, sino por causa del pecado de Salomón. La historia me cuenta que Salomón en sus últimos días tuvo demasiadas esposas, y entre ellas muchas mujeres impías que lo hicieron perderse en pos de ídolos. Y Salomón construyó templos,
Salomón construyó altares que eran ilegales. Y un día Dios dijo, ya basta. Y es entonces que en el camino un profeta se le aparece al rey Jeroboam, que todavía no era un rey, para darle las siguientes palabras: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las casas que desee tu alma, y serás rey de Israel. Si prestas oído a todas las cosas que te mande, andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, oiga esto, y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David. Te entregaré a Israel y afligiré a la descendencia de David a causa de esto, pero no para siempre. Cuando Dios ve el pecado de Salomón, Él encuentra y entiende que hay que traer un juicio sobre ese pecado. El pecado era dividir a Israel. Por una parte estaría Israel y por otra parte Judá. El rey Jeroboam vendría a ser quien gobernaría al pueblo de Israel. Cuando Jeroboam se levanta en medio del pueblo, en lugar de buscar a Dios como el profeta se lo ordena, él le tiene miedo al hecho de que Jerusalén y el templo están en el reino opuesto o en el otro reino. Y él empieza a imaginar cómo los hebreos cada año tendrían que volver a Jerusalén, al reino de Judá, para rendirle culto al Dios verdadero. Cuando Jeroboam tiene temor, tiene miedo, él establece una nueva ley. En lugar de servir a Dios, él dice, vamos a servir a nuestros propios dioses. Y dice la escritura que Jeroboam construyó sus propios ídolos y les dio dioses para adorar a los israelitas. Cuando aquella adoración empieza a tener lugar, el pueblo se llena de paganismo. El mismo Jeroboam levanta sacerdotes de un templo que antes no existía y que solamente es parte de su invención, hasta que un día Dios trae sentencias sobre su existencia. Y todo lo que había dicho se revierte en su contra. Pero cuando usted estudia la historia de Jeroboam, se da cuenta de una particularidad. Y es que al recordar las palabras de Dios al decirle que le edificaría una casa firme como la de David, podemos ver cómo a través del tiempo esta palabra se cumple. No para bien, sino para mal. Cuando usted revisa todas las historias de los reyes de Israel, se dará cuenta que el rey que más imitaron los gobernantes paganos no fue Acab, no fue a Jezabel, fue a Jeroboam. El diablo tomó una profecía que Dios le dio a Jeroboam, quien no se ajustó al camino, y en lugar de usarla para su beneficio, la usó para la destrucción de sus generaciones. No sé si usted me está entendiendo. ¿Cuánto me están escuchando? Si lo estoy ahogando en información, usted grita auxilio. La palabra profética es un asunto delicado, porque así como puede estar a tu favor, mañana puede ser tu acusador. ¿Cuánto me están oyendo acá? Si Dios habló acerca de tu vida, más te vale ajustarte al diseño y al propósito. ¿Alguien me está oyendo acá? Tal vez no era el mensaje que usted quería escuchar, hermano, pero tal vez es el que necesita. Primera de Reyes 14, versículo 7. Dios manda a otro profeta y le dice, ve y háblale a Jeroboam. Primera de Reyes 14, 7. Y dile, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe del pueblo de Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues fuiste
y te hiciste de dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. A mí me parece impresionante cómo al estudiar la vida de este rey pagano, usted empieza a encontrar cómo generación tras generación después de él empiezan a imitar sus pasos. Empiezan a imitar sus abominaciones, sus pecados, sus desgracias, y cómo las mismas maldiciones que fueron acarreadas con el gobierno de este hombre vinieron también en las generaciones de su descendencia. Rey tras rey que imitó sus pasos murió de la manera trágica, murió desechado por Dios, murió de una forma triste, generación tras generación. Diga conmigo, la palabra profética está condicionada. Cuando nosotros recibimos una profecía de parte de un profeta o directamente de parte de Dios, tiene que venir una hoja de ruta de la mano de aquella palabra. Y si usted no la tiene, esta es la noche para que usted inquiera delante de la presencia de Dios y le pida al Rey de Gloria esa hoja de ruta que usted necesita trazar para alcanzar la meta y el propósito de aquella palabra. Sin esa hoja de ruta, sin ese protocolo profético, usted quedará a la deriva. ¿Cuánto me están oyendo acá? Dígale al que está a su lado, yo no voy a quedar a la deriva. Y quiero leerle mis notas por acá porque creo que le pueden ayudar. Dice: es difícil encontrar un mejor ejemplo que este respecto al condicionamiento de la profecía. Había un gran destino para Jeroboam. Diga conmigo, había un gran destino para mí. Diga conmigo, habrá un gran destino para mí. Dígale, pero solamente se cumplirá si yo me ajusto al plan. Dice por aquí mis notas: había un gran destino para Jeroboam, al igual que para Pedro, pero ellos eran quienes decidían cuál camino seguir. En resumen, no hay palabra profética que no tenga un condicionamiento divino. Sin excepción, todo lo que haya salido de la boca del Espíritu Santo se cumplirá. Sin embargo, la gran pregunta es si se cumplirá a través de ti. Levante su mano al cielo, por favor. Si los músicos pueden subir. Cuando nosotros hablamos de la profecía, de la palabra rema, hablamos de muchas cosas que son serias, que quizás no nos emocionen, no nos alegren, pero son necesarias que las oigamos para estar preparados para los ataques del diablo, para estar preparados ante las manipulaciones del hombre, porque el plan de la palabra profética en nuestra vida es exhortarnos, edificarnos y consolarnos. Cuando algo se aparta de estos tres grandes principios, probablemente es porque no lo podemos llamar profecía. Dígale al que está a su lado, la profecía es profecía. Dígale, no lo confundas con cualquier otra cosa. Cuando uno aprende a caminar en Dios, uno se da cuenta del poder de sus palabras. Uno se da cuenta de la transparencia de sus palabras. Uno se da cuenta que cuando Dios habla no hay temor, no hay amargura, no hay celos. Cuando Dios habla, la misma palabra trae paz. Nunca me voy a olvidar, ahora que el apóstol Ronnie hablaba de su primera salida, o la palabra que Dios le dio, nunca me voy a olvidar cuando en mis primeros años de búsqueda de Dios
Yo quería poder escuchar a Dios y quería poder entender el poder y la dimensión de sus palabras. Y yo dije, pues no hay mejor manera que oír a Dios sino leyendo la Biblia. Y me leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, era un adolescente. Cuando yo terminé de leer Apocalipsis, Dios no me dijo nada. Y yo dije, bueno Dios, voy a darte una segunda oportunidad. Y empecé a leer la Biblia nuevamente. Pero ahora cada vez que yo terminaba un versículo, un capítulo, en lugar de simplemente decir amén, empezaba a orar. Y entonces, conforme fueron pasando los días, el tiempo de oración fue y se convirtió en más prolongado que la lectura de la Biblia. Y cada vez que llegaba la noche yo me emocionaba, porque llegara ese momento donde yo hablaría con Dios. Pasaron los días, las semanas y tal vez los meses, hasta que en un día, una noche, en medio de mi oración, siendo un joven que en aquel momento con costos había leído la Biblia 2 veces, pero en medio de aquella oración yo dije unas palabras que nunca las voy a olvidar, porque yo sé que no salieron de mí, aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo. Si usted alguna vez le ha pasado, me entenderá. Si nunca le ha pasado, espere que le pase para que me entienda. Y yo dije unas palabras sobre mi propia vida, y yo dije, antes de que el año termine, tú estarás predicando mi palabra. En aquel momento aquello era para mí la cosa más dramática. Un muchacho acomplejado, un muchacho introvertido que me daba vergüenza escuchar mi voz. Tampoco crea que me parece tan bonita ahora, pero ya me acostumbré. Pero en aquel momento a mí me daba vergüenza mi propia voz. Yo decía, y con solo decir aquella frase, yo dije, Señor, esto es una ridiculez. Y me sentí como Sara, riéndome de lo que Dios había dicho a través de mi propia boca acerca de mí mismo. Vea qué cosa más absurda, ¿qué le parece? Pero yo sabía que algo había pasado esa noche. Probablemente en aquella fecha, era el mes de septiembre, agosto, no recuerdo bien, pero cuando se acercó el fin de ese año, un evangelista de nuestra iglesia, que a veces regresa porque vive ahora en Argentina con su esposa, el hermano Christian Bactori, se me acercó y me dijo que quería invitarme a una campaña evangelística. Y en aquel tiempo yo estaba en el área de las audiovisuales como encargado de cámaras y de sonido, y se encontró perfecta la idea de que yo fuera como el sonidista que iba a ayudar en las campañas en la isla de Chira. Los costarricenses saben, en aquel lugar donde no hay luz eléctrica, donde hay una vida muy sencilla, casi que primitiva en algunos casos. Nos preparamos con un gran equipo de evangelistas. Alguna vez he contado esta historia, pero siento volverla a contar. Y recuerdo que cruzamos desde la costa del Pacífico hacia la isla de Chira en una enorme panga, donde íbamos todos y hasta un automóvil, hermano. ¿Qué le parece? Ese fue el primer milagro del viaje. Llegamos con vida al otro lado y soplando, porque ya se iba metiendo el agua cuando íbamos llegando a la costa. Cuando llegamos a aquel lugar, el plan de Dios para mí era desconocido, pero Él me estaba acercando hacia un destino. Recuerdo que tuvimos 2 primeras reuniones en diferentes iglesias como para despertar el espíritu de la ciudad, una isla pequeña, poder alentar a la gente a involucrarse en el evangelismo, en predicar a Cristo, en llevar a la gente a las campañas que íbamos a hacer durante las siguientes noches. Y recuerdo que fueron momentos de mucho mover espiritual. Quizás para algunos no lo fue, para mí fue algo determinante, y por eso siempre he creído en esos retiros. Recuerdo que una de esas noches, en medio de aquel avivamiento maravilloso, yo le dije al Señor, Dios, heme aquí, envíame a mí. En medio de aquellas palabras de adolescente, de joven, yo no entendía quizás lo que eso significaba y lo que me estaba provocando al futuro. No estaba yo más que terminando de repetir 3 o 4 veces esas palabras, cuando se me acercó el evangelista Christian Bactori y me dijo, Pablo, prepárese porque a usted le toca predicar mañana.
lo primero que se me ocurrió decirle es: Cristian, ¿no ve que no tengo voz y no puedo predicar? Nunca había predicado yo. Ya era el mes de diciembre entrado. Y cuando aquella invitación llega a mí, pues creo que fue una de las peores noches de mi vida. Yo le digo a la gente que yo aquella noche y aquella mañana yo no pude comer, ayuné. No porque quisiera hacerlo, sino porque la panza la tenía llena no de mariposas, eran hipopótamos que me daban vuelta en el estómago. Tal vez me pueden apagar las luces del salón si son tan amables, del salón nada más. Y yo recuerdo, probablemente mi papá se acordará, que me había dado algunos consejos para un mensaje evangelístico. Y yo me puse a leer los evangelios, a ver qué sacaba de ahí. Y toda aquella mañana del día siguiente me la pasé leyendo la Biblia hasta que llegó la bendita noche. Cuando llegó aquella noche, yo estaba diciéndole ya al Señor: ¿por qué me haces esto? ¿Qué clase de castigo tan extraño este, no? Tan horrible, pensaba yo, pensando en un joven que lo único que quería era conocer más a Dios y buscarlo, pero que quizás estaba enfrentando esa noche el peor de sus temores: hablar en público. Recuerdo que cuando llegó el momento de tomar el micrófono, en medio de aquella incomodidad, de aquel miedo, de aquel temor, de aquel reclamo, donde yo le decía a Dios: ¿para qué me traes acá? Aunque usted no lo crea, hermano, se fue la luz. Yo dije: gracias Dios, porque tú escuchas. Y cuando yo estaba esperando que aquella campaña se suspendiera, se me acercó el evangelista Christian Bactor y me dijo: Pablo, no se preocupe, usted de todas maneras va a predicar. ¿Qué le parece? Y pues prediqué, hermano. En aquel tiempo no habían teléfonos inteligentes como ahora, así que con una buena linterna y que con un compañero que me sostenía la Biblia, yo empecé a predicar el mensaje. El mensaje quizás más malo de mi vida. Probablemente yo levanté de paralítico al pobre leproso. Enredé todas las historias que recordaba y para mí fueron una eternidad. Probablemente duré solamente 5 minutos, aunque yo creía que había predicado 1 hora completa. Y en medio de ese mensaje, en mi interior, yo le decía a Dios: qué vergüenza todos deben estarse riendo de mí, deben estarse burlando de este pobre muchacho que trata de darse a entender y decir algo inteligente. Yo decía: Señor, ¿para qué me trajiste acá si seguramente nadie va a querer pasar adelante a recibir a Cristo por causa del pésimo mensaje que he predicado esta noche? Hermano, en medio de mi fe y mi falta de fe, y pensando eso en mi interior, yo dije: bueno, todo aquel que quiera pasar a recibir a Jesús, que pase. La luz no permitía ver absolutamente nada. Es un lugar que con costos se puede ver la mano tuya propia al frente de tu cara cuando está oscuro. Y cuando yo hice aquel llamado, era una sensación tan horrible de sentirte la cosa más inútil e incapaz de hacer algo bien.
Cerré mis ojos en medio de aquella oscuridad tan tremenda y empecé a orar por la gente. No podía saber si había pasado uno, si había pasado dos, o si solo había pasado un bendito perro confundido que había andado por ahí. Pero yo cerré mis ojos y empecé a orar. Cuando yo abrí mis ojos, aunque ustedes no lo crean, había vuelto la luz. Y mi sorpresa fue que no había pasado uno. Habían pasado más de 100 personas a aceptar a Cristo esa noche. Pero justo ahí viendo eso, yo sentí la sensación y la necesidad de cerrar mis ojos y orar. Y decirle a Dios gracias. Porque una palabra estando en mi cuarto, en medio del anonimato, una palabra tuya en medio de un ámbito donde nadie me podía ver, donde nadie podía saber lo que estaba haciendo, una palabra tuya cambió el rumbo de mi historia. Esa noche entendí el poder de Dios, que puede hacer de los seres más incapaces, los seres más inútiles, los seres más débiles, aún de los seres más pecadores, criaturas restituidas a través de la sangre del Cordero de Dios, que ya no son convidados a una mesa, que ya no son siervos ni esclavos, sino que son hijos del gran Rey. El poder de las palabras de Dios no puede ser comparado con nada que exista en esta tierra, porque hay tanto poder condensado en ellas que en una fracción de segundos puede hacer que una vida sea transformada para siempre, que la historia de una nación sea escrita, que una ciudad sea hecha nueva en un solo día. El poder de las palabras de Dios no se puede comparar con nada sobre esta tierra, porque tienen el poder de crear, de separar las aguas, tienen el poder de hacer que la semilla dé a luz el fruto, tienen el poder de constituir criaturas de la nada a una cosa que puede ser tocada. El poder de las palabras de Dios no puede ser comparada con nada en esta tierra, porque desde sus palabras fuimos nosotros creados. Desde sus palabras nosotros fuimos traídos a la luz. Desde sus palabras nosotros hemos sido llevados a caminar sobre este lugar. Desde sus palabras nosotros hemos sido sacados, no para ser basura del mundo, sino para ser profetas a las naciones de la tierra. Porque aún siendo nuestros padres y madres pecadores, Dios nos vio con misericordia y con amor. Porque aún nuestros ancestros, apartándose de Dios, aleluya, sin entender lo que sucedería generaciones después, concibieron la semilla que Dios necesitaría, aleluya, para convertirse en la respuesta de las naciones, para convertirse, aleluya, en lo que sanaría la tierra y transformaría para siempre la historia de las ciudades. Somos tú y yo, aleluya, la respuesta de Dios. Somos tú y yo el resultado de las palabras del Rey eterno, que está todavía sentado en su trono y sigue esperando que tú le creas. Porque las palabras de Dios no pueden ser comparadas con nada sobre esta tierra, que provocaron un día que las madres de Israel defendieran a los hijos de Egipto. Porque las palabras de Dios no pueden ser comparadas con nada que hicieron que un hombre anciano y estéril pudiera dar a luz un hijo. Las palabras de Dios no pueden ser comparadas con nada en esta tierra, que fueron capaces de hacer que un joven soñador saliera de un lugar de cautividad para convertirse en el rey de un imperio. No puede ser posible que yo pueda comparar las palabras de Dios con nada en esta tierra, cuando Él levantó profetas en Israel que trajeron la palabra de lo que sucedería en los próximos años sobre los imperios que gobernarían la tierra. No puede ser comparada con nada la tierra, aleluya, la palabra de Dios, que fue capaz
desde la eternidad de concebir a su unigénito como el sacrificio perfecto que sería enviado por la expiación de los pecados de toda la humanidad. Las palabras de Dios no pueden ser comparadas con nada. Así que cierra tus ojos. Porque las palabras de Dios pueden resonar esta noche en tus oídos.